Muy bien, buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la espera y por participar de esta nueva sesión de Practia Talks. Estamos muy contentos de estar aquí. Verán que es nuestro 25 aniversario de transformación de ideas en acción. Y hoy vamos a dar una charla que es soluciones tecnológicas para hacer frente a esta crisis sanitaria. Y me acompaña un apellido ilustre, Ernesto Quiscurno, director del área comercial de Telco, de salud y de retail. Buenos días, Ernesto, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Bienvenidos a todos. Todo bien, cambiamos de foro. Estamos en otros foros habitualmente dando charlas y hoy nos estrenamos otra vez con las talks. Yo soy José Jiménez, soy director de soluciones. Trabajo interactuando con los mercados, con Ernesto, que es del área comercial, que detecta oportunidades y soluciones para nuestros clientes, y con las áreas internas dando delivery, ¿sí? Contarles un poquito, bueno, esta slide ya quedó desactualizada, pero no, este es el mes de nuestros 25 años como empresa. Estamos desplegados en Latinoamérica y en España. Empezamos en el 2001 en medio de una crisis a salir al mundo hacia Chile y después no paramos. Hoy estamos presentes con 9 oficinas, 8 países, somos más de 1000 personas y estamos prestando servicios en diferentes industrias, en oil and gas, en telcos, en finanzas y seguros, general business, retail, salud, etc. ¿Sí? Bien, para la charla de hoy tenemos previsto unos 40 y algo de minutos, 50 minutos, y tenemos algunas preguntas. Ustedes pueden hacer preguntas al panel, nos pueden hacer preguntas desde el espacio de preguntas y respuestas que está en la parte superior. Ese canal ya está abierto y al final con Ernesto trataremos de dar respuesta a todas ellas. Y además de eso tenemos previsto un mecanismo de interacción donde les queremos preguntar a ustedes algunas cosas a lo largo de la charla. Y para ello vamos a usar menti.com. Les pido que tengan a mano su teléfono, abran un browser o un explorador, o lo hagan en la computadora y pongan menti.com. Les va a aparecer una pantalla para ingresar un código que cuando vayan apareciendo las preguntas le iremos diciendo. Es un código menti.com, ¿sí? Muy bien. La última charla en la izquierda la empezamos a dar con Ernesto el 3 de abril y hoy es 5 de junio. En el medio han pasado muchas cosas. La idea es repetir esa charla, pero tratar de actualizar el contenido en función de lo que hemos ido viendo, ¿no? Hemos tenido encuentros con CEOs, hemos tenido 3 encuentros donde hemos tenido CEOs de diferentes industrias que nos han contado su problemática, cómo han abordado los primeros momentos de esta crisis y cómo se plantean los siguientes pasos, los retornos, las dificultades, qué tecnologías prevalecen y cuáles creen que qué prácticas van a continuar. Todo el mundo obviamente habla que el trabajo remoto quedó para quedarse, o vino para quedarse. Tuvimos también la visión y la mirada de CISOs, de gente del área de seguridad, que también han tenido que estar corriendo con diversas cosas y acompañándose o adaptándose a nuevas necesidades, ¿no? También tuvimos encuentros sectoriales, algunos de banca y de fintech, donde vimos otro costado más, algunos de los sectores que por ahí se han visto beneficiados con esta crisis y que han incrementado su actividad, los sectores más digitales, digamos. Y también hemos tenido foros y charlas como esta, pero con diversas miradas. Gente de áreas comerciales, marketing, historiadores, neurocientíficos, experiencias externas interesantes, que con todas ellas lo que hemos hecho es realimentar un poco esa charla que dimos el 3 de abril, digamos, que habían pasado 2 semanas nada más desde que todo esto arrancó, ¿sí? Hicimos más de 100 actividades y la verdad que ha sido un volcarse a contar cosas y a escuchar cosas que lo recordaremos como espacio y como actividad única que ha pasado, ¿no? Vamos con la agenda, Ernesto, si querés.
Bueno, la estructura de la charla la tenemos pensada en 3 partes antes de las preguntas. En la primera parte vamos a hacer un recuento de la situación actual, los impactos que vemos hoy, las tendencias. Después vamos a hablar sobre soluciones tecnológicas, algunas que mencionamos hace 2 meses y algunas nuevas que estamos detectando ahora. Y por último, vamos a hacer algunas recomendaciones para seguir sobrellevando este proceso de cambio a escala mundial. Después de la tercera parte vendrán preguntas y respuestas, como siempre en estos foros. Bueno, lo primero que hay que decir es que la pandemia nos viene pegando y no nos pega parejo todos los años, sino que, perdón, todas las semanas. Para mí son años en un punto, perdón. Vienen cambiando, a veces vienen más unas cosas, a veces el impacto viene por otro lado. Pero hay 4 grandes impactos que vemos que se sostienen. Estos los habíamos rescatado en su momento de un paper de Gartner, y son la pérdida de ingresos, eso se mantiene en el sentido de que las organizaciones, por cuestiones de distanciamiento y restricciones a la circulación, tienen mermados sus ingresos, algunas totalmente, otras parcialmente. El hecho de que la gente no circule perjudica más de lo que ayuda a la hora de que gaste dinero, y eso las empresas lo están sufriendo. Y las obliga a repensar todo, porque los ingresos son la nafta, y sin nafta no anda el auto. El segundo impacto tiene que ver con todo lo que es la sobrecarga y la interrupción en los procesos clave de la organización. Eso se veía muy claro al inicio de la cuarentena, porque muchos no estaban acostumbrados a trabajar sin la presencia física, sin estar todos en la misma oficina, sin tener ese contacto cotidiano, sin las piezas físicas, los papeles, por ejemplo. Hoy uno ve que eso ya está un poco más salvado, pero lo cierto es que se han tomado un montón de licencias, yo las llamaría poéticas, respecto a lo que se puede y lo que no se puede. Entonces hoy las cosas fluyen más, pero con salvedades, que esas van a tener que ir corrigiéndose. Ya vamos a hablar más adelante de los temas de seguridad. El tercero es el tema de la productividad, que sigue siendo un tema. Al principio por ahí era más no tener los elementos a la mano o no tener herramientas acordes a un trabajo remoto. Hoy por ahí tienen que ver más con el cansancio o con otras cuestiones, pero la merma en productividad de la fuerza laboral sigue siendo un gran impacto. Y el otro es las dificultades en la logística, porque más allá de que hay cosas de la cuarentena que se van alivianando, sigue habiendo circulación restringida, y la vuelta a la circulación va a ser con protocolos nuevos, especiales y específicos. Adelante, José. Y el último tema, que es un agregado, que al principio nosotros hablamos 2 meses atrás en esta idea de sostener el negocio y sobrevivir, contener a la gente, sostener el negocio, sobrevivir. Bueno, eso se logró. Las empresas hoy están funcionando, en su mayoría, en una situación de emergencia, con procesos restringidos o parcialmente, pero están funcionando. Lo que empieza a ser claro hoy es que este futuro es nuevo, esta normalidad es nueva, y vamos a tener que cambiar los modelos de negocio. No todos vamos a funcionar exactamente igual a como funcionábamos antes. Un ejemplo muy claro son los restaurantes, donde hoy o están haciendo solo delivery y takeaway, o algunos, según la provincia en la que estén de Argentina, en la que estén trabajando, pueden llegar a tener una apertura, pero la apertura es parcial, con protocolos bastante nuevos e incómodos para poder trabajar. Entonces este es un quinto impacto que se nos cuela por la ventana. Adelante. El otro tema es, que hablamos también la vez pasada, es esta cuestión de, bueno, las 3 grandes tendencias
que ya teníamos porque veníamos trabajando se aceleraron. La tendencia del trabajo remoto, la tendencia de lo que tiene que ver con digitalización y armado de plataformas y canales digitales, y todo lo que tiene que ver, la tercera, sobre toma de decisiones basadas en datos. Y la verdad es que, como decíamos, eran tendencias conocidas, eran parte de cualquier agenda de transformación digital que pudiéramos encontrar, pero a cierto ritmo. Con la cuarentena y la aparición de COVID, esos ritmos se aceleraron. En algunos casos fue un cambio abrupto. Y ahora estamos viviendo los coletazos de ese cambio abrupto. Avanza, José. Por un lado, cambiamos, yo hacía el chiste en Twitter ayer, pero estábamos en una situación donde uno a veces se quejaba de las reuniones largas, presenciales, tal vez mal organizadas, y que uno estaba cansado de estar tanto tiempo en esos lugares. Bueno, ahora en realidad lo cambiamos, y el problema hoy es que tenemos una seguidilla de reuniones cortas, a veces video calls, en un entorno de trabajo que no está preparado para trabajar correctamente. Y pusimos un dibujo de una situación en la que muchos por ahí nos sentimos identificados. No estamos trabajando haciendo home office, estamos trabajando desde nuestra casa como podemos mientras tenemos otros sombreros también puestos, ¿no? Estamos lejos de una situación de home office ideal. La tendencia con lo digital también se ve claramente. Ahí pegamos una foto de un estudio en Estados Unidos de cómo se aceleró el comercio electrónico en los últimos años y en este momento de pandemia. Fíjense lo exponencial de la curva. Ahora puedo decir exponencial porque todos sabemos lo que es, no solo los matemáticos, físicos o informáticos. Eso es otro legado de la pandemia, que ahora todos somos expertos en curvas. Y ese es el tercer punto. Hoy vemos en todos lados cómo la toma de decisiones en función de datos confiables, de datos oportunos y de hasta modelos que predicen cómo va a ser la situación más adelante, qué tan importante es tener eso. Lo vemos con la situación de COVID, pero también lo vemos en la organización. El caso típico era algo que hasta hicimos una charla sobre automatización, los temas de cash flow, cómo prever cómo va a ser el cash flow. Esta es una crisis que semana a semana va cambiando un poco su matiz, y lo que nos preocupa una semana por ahí no nos preocupa tanto la otra, y eso es algo que está a flor de piel. Avancemos, José. Bueno. Y decíamos, a partir de un artículo de Harvard Business Review, que el futuro se estaba reescribiendo. Esto lo decíamos hace 2 meses. Por ahí hoy tenemos un poco más de información sobre esto. Decíamos que las empresas van a tener que confiar más y tener una cultura de confianza con sus empleados porque están trabajando remoto. Por ahí hoy decimos que eso se va a traducir por ahí hoy el problema no es que están todos remotos, sino que va a haber que gestionar una distribución geográfica de los empleados y no todos volverán en el primer momento. Por el otro lado, el trabajo remoto se va a volver estratégico, también es algo que decíamos en ese momento, creemos que hoy ya es estratégico, el que hoy no está pudiendo trabajar remotamente tiene un problema grave. Vivimos esta cuestión de los encuentros cara a cara, antes eran fundamentales, era una parte importante de cómo generábamos confianza dentro de las organizaciones y también entre organizaciones. Siempre era mejor una reunión presencial con un proveedor o con un cliente, y hoy nos tenemos que arreglar sin eso. Yo, desde mi experiencia personal, trabajando con clientes de todo tipo, creo que todos hemos hecho un gran esfuerzo por salir adelante.
por ahí permitiendo o invadiendo horarios que no eran los típicos laborales, o sumando canales de comunicación entre las personas, y hoy eso se ha vuelto muy común, con lo cual no nos hace extrañar tanto esos encuentros cara a cara. Seguimos pensando que vernos las caras es bueno, vernos las caras en persona es bueno, vernos en video no es tan malo, es un poco peor que en persona. Y después venían las cuestiones de logística, que siguen trastocadas. Estamos mejor preparados, algunas cosas ya nos hemos organizado, no tenemos los problemas de escasez que había en las primeras semanas, pero claramente esta situación nos va a hacer reescribir todos esos procesos. Entonces, reescribiendo algunas de estas cuestiones, creemos que hoy el verdadero problema no es tanto el trabajo remoto, sino la gestión distribuida, plantas divididas para mitigar riesgo de contagio, gente que tiene que ir a trabajar y gente que puede trabajar remotamente y cómo interactúan, etc. El trabajo distribuido es estratégico, eso está claro y es algo que se va a quedar. Bueno, hablamos de las calls y el nuevo cansancio, que es distinto al anterior, pero sigue siendo un tema. Y toda esta cuestión de los protocolos de interacción, tanto para lo que son las cadenas logísticas y también para los modelos de negocio, donde ahora vamos a tener delivery y takeaway para todo, ¿no? Va a ser un tema a trabajar. Porque vamos a seguir con restricciones. Adelante, José. Perfecto. Hace 2 meses atrás, cuando preguntábamos cómo estaban operando, ya la mayoría, después de 2 o 3 semanas de haber arrancado las políticas de distanciamiento y el de quedarse en casa, la mayoría de las empresas, un 85% en ese momento de esa muestra, ya decía que estaba operando remoto, ¿no? Y otra gente lo estaba empezando a ordenar o ordenando o desplegando soluciones. En todas las charlas que hemos participado hemos visto cómo esto se ha hecho a marchas forzadas, ¿no? Veíamos algún caso, inclusive, que es complejo en el tema de los call centers, en cómo llevar la tecnología y la dinámica de un box, de un call center, llevarla a un domicilio, ¿no? Y esas cosas se han hecho, o sea que se ha resuelto, ¿no? Hoy reformulamos un poco esta pregunta. Venimos con una nueva pregunta, ¿no? A esta altura, que es la siguiente, que es cómo será la nueva forma de operar, o sea, con una mirada un poco más hacia adelante. Si va a ser 100% remota, si lo ven que va a ser parcialmente remota, presencial, con ciertos cambios en procesos. ¿Se va a volver a igual a como era antes o las empresas todavía lo están planificando, ¿no? Vamos a inaugurar el Menti para eso, ¿sí? El código es 267158. Entran a menti.com, 267158 es el código y pueden ir votando y dando respuesta a estas opciones, ¿sí? Después volveremos al final con las preguntas y respuestas que pueden ir haciendo por el canal, volveremos a mirarlas. Volvemos a la presentación, Ernesto, ¿sí? Bueno, al inicio de la cuarentena planteábamos que las empresas estaban sometidas o tratando de resolver 3 problemas en simultáneo. Por un lado, cómo resolver el hoy, cómo operar. Nos cambiaba la forma de trabajo abruptamente. Los que veníamos haciendo los deberes y por ahí trabajábamos con plataformas de colaboración desde hace tiempo, nos costó menos. A los que no tenían los deberes hechos o estaban a mitad de camino, bueno, tuvieron un shock de cambio. El segundo problema con el que había que lidiar es qué hacer o cómo hacer la transición a la nueva normalidad. A inicios de abril no sabíamos cuál iba a ser la nueva normalidad. Y el tercer problema es cuál será esa nueva normalidad. Hoy
pasaron 2 meses, estamos parados en otro lugar y diría que ya el cómo operar el hoy lo tenemos vivido. Algunos dirán lo tenemos resuelto, otros dirán lo estamos viviendo. Pero ya no es un problema hoy. Hoy diría que tenemos dos situaciones que atender o dos escenarios que trabajar. Uno es cómo hacer la transición a la nueva normalidad y otra cuál va a ser esa nueva normalidad. En su momento hablábamos del escenario de cortísimo plazo, de cómo operar hoy, era de 30 días. Nos quedamos cortos. Por ahí fue más 60 que 30. El segundo problema de cómo hacer la transición a la nueva normalidad, lo pensábamos, si el primero era cortísimo plazo, este por ahí es corto plazo y lo pensábamos en 3 meses. Hoy estamos en ese momento. Todavía no sabemos cuál es la nueva normalidad porque depende de muchas cosas. Depende de el país en el que estamos, la ciudad en la que estamos, la industria en la que estamos. Diría que cada empresa va a tener que ir armando su escenario de nueva normalidad y trabajando esa transición para ir acomodándose. Lo que es cierto es que no hay una fecha límite, no es que si habíamos contado 3 meses desde el 5, 2, 3, 4, 5 de abril cuando dimos la otra charla, bueno, abril, mayo, junio, en 5 de julio cambiamos. No, vamos a tener un traspaso a la nueva normalidad muy gradual y que casi no nos vamos a dar cuenta. Por ahí sí, cuando repasemos cómo fue el 2020, digamos, sí, la verdad que el tal día de septiembre podemos decretarlo como el día de la normalidad o de la nueva normalidad. Hoy no lo sabemos. Hoy tenemos que trabajar en este escenario de transición que sigue sucediendo y tenemos que atender temas del día a día que tenemos que resolver hoy y temas más de mediano plazo que tenemos que empezar a pensar para que las decisiones que tomamos hoy las tomemos pensando un poquito hacia adelante. La incertidumbre sigue estando, ¿no? Sí, José, ibas a agregar algo. Sí, quería acotar algo que estuvo bueno en alguna de las charlas de esta semana y es como que si la nueva normalidad fuera el destino final nuestro y no haya nada más después, ¿no? Y esa nueva normalidad, alguien rescataba, creo que era Juan Echagüe, que es la normalidad 2 y detrás de esa normalidad 2 va a venir una normalidad 3 y después una 4. Es como que va a haber un continuo de nuevas normalidades y creo que nos tenemos que ir acostumbrando a que eso va a ser un continuo de cambio, digamos, ¿no? Como que no hay un final con esto, hay un continuo de cambio después de esta transición, ¿no? Nada, como que el camino sigue infinito de alguna manera, ¿no? No sé si infinito, pero sigue después. Sí, justo ahí hay una pregunta en el foro que pregunta cuánto tiempo se puede mantener la operación en una condición restringida. Bueno, lo cierto es que vamos liberando restricciones. ¿Y cuánto va a durar esto? Y un poco dependemos de lo que a nivel país se decida y otro poco dependemos de cómo en nuestra industria podamos operar esos cambios. Y sí, también acá hay un comentario de otro anónimo que dice que la nueva normalidad no tiene nada de normal y es cierto. Avancemos. Creo que no tiene nada de normal, pero nosotros después de 2 meses ya estamos más acostumbrados. Eso es algo que se escucha mucho en las reuniones, que todos ya estamos como con un ritmo distinto. Y ese es un tema porque también nos va a costar volver a otras prácticas a partir de este nuevo ritmo. Lo otro que es cierto es que al principio de la cuarentena teníamos la excusa de que había cosas urgentes que resolver y lo importante era que la empresa pueda operar. Hoy ya esas excusas se nos acabaron. Hoy tenemos que pensar en cómo seguir y tenemos pistas de cuáles son los nuevos escenarios que vamos a tener. Esto que hablábamos de, no vamos a poder volver si somos un restaurante con todas las mesas o no vamos a tener una vuelta a los salones
de venta de los supermercados como eran antes. Tenemos otro canal que empieza a ser clave, como el digital para lo que es retail y supermercadismo. Bueno, lo vamos a tener que hacer convivir. Con lo cual ahora empezamos a tener escenarios de trabajo, escenarios de nueva normalidad, y empezamos a ver dolores que tenemos como organizaciones y oportunidades que tenemos como organizaciones. Y al ser esta una crisis que se resuelve con la no presencia o el distanciamiento, la tecnología es fundamental. El uso de la tecnología para cambiar el negocio, mejorar el negocio, hacer funcionar el negocio, es clave. En ese sentido, hoy la agenda de tecnología es fundamental. Y entonces el CEO, el responsable de sistemas, o el gerente de tecnología tienen un rol preponderante. Porque pasamos, como decíamos antes, del trabajo remoto y de poder hacer lo mismo pero desde casa, a la gestión distribuida. Es decir, a cómo hago para que mi fuerza de trabajo, indistintamente de dónde le toque estar, pueda trabajar. Y por el otro lado, por ahí, parte de esa fuerza de trabajo inclusive tiene que empezar a hacer otro tipo de trabajos. Porque el trabajo que tenía perdió el sentido ante los cambios que estamos viviendo. Y esto llegó para quedarse. Este es un escenario que hay que atender y es un escenario en el que la tecnología puede ayudar muchísimo. El segundo es que es esta cuestión de que pasamos de la aceleración digital a una operación sin contacto. Ese es un término que leí hace unas semanas de McKinsey, Contactless Operation, que tiene que ver con, bueno, que la empresa trabaje y funcione sin necesidad de tener contactos cercanos entre las personas, tanto internas como hacia afuera. Esto no es binario, seguramente. Después veremos qué contestaron en las encuestas, pero seguro no nos vamos a quedar en el 100% remoto. Son contadas las organizaciones que tienen un modelo de negocios que permite eso. Seguramente va a haber grises y vamos a ser un poco más o un poco menos sin contacto. Después pasamos de la compilación rápida de información como podíamos para poder decidir y pensar sobre los números a, bueno, hay números que ahora necesito todo el tiempo, casi como el aire. Tengo que tener una forma de que esos números se generen y aparezcan automáticamente, que la información se integre, que los indicadores cuadren entre sí. Y en lo posible que el que necesita usar información para tomar decisiones la pueda obtener solo. Entonces es muy importante todo lo que es la tendencia de armado de estas plataformas de información, con información propia y de terceros, porque esta cuestión de que el horizonte de planificación o de lo que podemos prever y planificar como organizaciones, que antes lo pensábamos con trienios, años o hasta meses, hoy lo tenemos que hacer en semanas. Entonces no tenemos tiempo para pasarnos un mes armando un informe. Nos pasó por encima la realidad. Entonces tenemos que tener mecanismos automáticos e integrados. El otro punto en el que la tecnología puede ayudar y en el que la tecnología necesita ayuda también de la organización es con los temas de presupuestos. En la primera medida, ante el recorte abrupto de ingresos, las organizaciones tomaron la actitud de hacer recortes abruptos de presupuesto. Es lógico. Tenemos primero que nivelar lo que entra con lo que sale. Pero ahora la situación cambió. Algunas cosas, algunos ingresos estamos teniendo o los ingresos empiezan a subir. Y por el otro lado nos damos cuenta que el presupuesto de tecnología, tal y como lo conocíamos, no nos sirve. Porque tenemos un montón de rubros de tecnología a los que le apostábamos porque la vieja normalidad lo requería, que en la nueva normalidad no tienen tanto sentido. El ejemplo típico es, que yo lo he visto en varias
organizaciones relacionadas con el retail es la no apuesta o la apuesta tímida a los canales digitales. Hay muchas organizaciones que ante la presión por las mayores ventas físicas, en los grandes salones o en la venta física, bueno, como que ponían en segundo plano la inversión en canales digitales. Bueno, ahora que necesitan los canales digitales porque es casi el único medio para vender, nos aparece el problema que por ahí o no los tenemos dimensionados o no los tenemos lo suficientemente maduros. Entonces, evidentemente va a haber un repensar la inversión en tecnología. ¿Dónde tiene sentido poner ese gasto? ¿En qué herramientas, en qué tecnología, en qué aplicaciones, en qué procesos de negocio de la cadena de valor? Y el otro es que pasamos de querer sobrevivir hace 2 meses a, bueno, ¿cuál es nuestro modelo de negocio hoy? ¿Somos una empresa que va a seguir apostando a lo físico? ¿Podemos en la situación actual? ¿Vamos a tener que volcarnos a lo digital? ¿Qué es volcarnos a lo digital en nuestro caso? Bueno, ahí también hay un trabajo importante y que la tecnología puede ayudar a resolver, porque nos puede disminuir mucho el costo de pasar a tener negocios digitales. Bien. Hace 2 meses preguntábamos también dónde se estaban teniendo mayores dificultades en ese momento y preguntábamos si estaban en el acceso a aplicaciones, colaboración y reuniones remotas. Eso está bastante resuelto, pero esencialmente los ganadores eran procesos que no estaban digitalizados, el acceso a aplicaciones, los temas de cultura, de cómo gestionar todo este tema de estar trabajando desde las casas. Y el otro tema también en algunas organizaciones, otras se vio muy caído su demanda, en algunos organismos, en algunos sectores, digamos, de empresas, aparecían áreas que estaban completamente sobrecargadas, ¿no? Por ahí el caso, algunos casos, por ejemplo, el retail, como comentaba Ernesto, ¿no? Creemos que la pregunta esta hoy sigue siendo válida, porque no todo se pudo resolver, ¿no? Entonces, ¿dónde están teniendo hoy las mayores dificultades? Repetimos más o menos la pregunta y pasamos otra vez al Menti. Y aquí el código es 267158, menti.com. Y ya si respondieron la anterior, van a estar habituados. Aquí pueden elegir múltiples opciones, ¿no? Disponibilidad de aplicaciones. Agregamos también el tema de tiempo de respuesta, los temas de seguridad. Agregamos algunos aspectos, perdón. ¿Sí? Disponibilidad de información, etc. Volvemos a la presentación, Ernesto. Bueno. Les habíamos contado cuáles creíamos en ese momento que eran las tecnologías que podían ser necesarias para abordar esta crisis, ¿no? Y para usar la metáfora del Zoom, en ese momento teníamos invitados a nuestra teleconferencia a cinco cosas que creíamos que eran soluciones para este momento, ¿no? La primera de ellas es el cloud, claramente. Aplicaciones que teníamos escondidas en la oficina, que si en este momento todavía no las tenemos disponibles, seguramente algo hayamos hecho para hacerlo, montando VPNs, haciendo soluciones parciales. Seguramente aquellas cosas que todavía no hicimos o aquellas cosas que hemos hecho a las apuradas, vamos a tener que normalizarlas. Y aquellas cosas que pensemos como nuevas soluciones en esto de pensar nuevos modelos de negocio que comentaba Ernesto, seguramente los entornos cloud, con todo lo que se aprendió, evidentemente va a ser la opción, ¿no? El segundo caso es la automatización de procesos. Este era algo que estaba en evolución y que creemos que también es una de las cosas que llegó para quedarse, ¿no? Las empresas siguen buscando igualmente dónde ser más eficientes y también las automatizaciones son un habilitador, otra vez, para cómo puedo montar con mis plataformas y mis aplicaciones existentes nuevos procesos para articular y salir rápido a dar respuesta a nuevas soluciones o soluciones más digitales de mis productos o de mis servicios, ¿no? Creemos que... José, sí. te interrumpo un momento.
Por favor. Nos quedó mal cargada la opción C de Menti. No es trabajo distribuido, disponibilidad de información, sino que es cultura de trabajo distribuido. Ya lo puse en el foro, pero por las dudas lo quería decir. Perdón. Ah, perfecto, gracias Ernesto. Estamos comentando sobre la automatización y decíamos que la automatización creemos que va a tener mucho recorrido y que además todavía no se está usando en toda su potencialidad, digamos, ¿no? Aquí viene fuerte la hiperautomatización y también viene fuerte el hecho de pasar a ser procesos que incorporan inteligencia de alguna manera, ¿no? Hay todo un amplio recorrido para hacer eso. El tercer lugar lo ocupaban las herramientas de colaboración. Claramente el uso se ha incrementado, estamos, como decía un compañero, tratando de entender si todo requiere de una videollamada, discriminar si la única forma de comunicación es la videollamada o si hay hoy cosas que se pueden resolver de modo tradicional. A veces dudamos de volver a usar el teléfono para llamar a alguien, somos más cautos si estamos interrumpiendo, etcétera, ¿no? Y además con todo esto también aparecen como nuevas cosas, ¿no? Gracias a algún producto, las videollamadas, algunas duran 40 minutos y ya le quitamos 20 minutos a las reuniones como que estaba establecido que iban a ser de una hora, ¿no? Pero bueno, en esto también tenemos que encontrar, parafraseando a Gartner, el plató de productividad, ¿no? Y también se están potenciando otras herramientas, por ahí que facilitan nuevas dinámicas, estas de ideación, los muros, eh, cómo hacer actividades grupales y subgrupos, digamos, los temas de creación y diseño, ¿no? El cuarto lugar lo ocupaban las plataformas de datos, sigue siendo totalmente vigente y como decíamos, aquel que tenía una plataforma de datos y estaba juntando datos en entornos de nube y tenía analítica y tenía flujos también de ciencia de datos, estaba integrando información propia y de terceros, estaba mucho más preparado hoy para entender los cambios de consumo, ¿no? Hoy se requiere eso, entender qué se está consumiendo, el comportamiento de los clientes y y obviamente son soluciones que dan soporte a estos nuevos negocios, ¿no? Y finalmente el tema de soluciones SaaS. También eran soluciones que estaban basadas en modelos de nube, pago por uso, se despliegan muy rápidamente. Creemos que en este proceso, en estos 2 meses, mucha gente va a haber capturado y aprovechado algunas soluciones de este tipo, pero siguen también estando en nuestra caja de herramientas de tecnologías que creemos que pueden ser útiles, ¿no? Bien, este es un poco el recuento de las cosas que veíamos y agregamos algunas más, ¿sí? Algunas tienen un costado tecnológico y otras son más metodologías de alguna manera. Ernesto después me corregirá en todo caso. La primera que vemos y que surgió muchísimo en varios de los charlas y foros es el resurgimiento de la omnicanalidad, algo que había pasado hace un tiempo y es esto de poder empezar una transacción en un lugar, podría ser digital, en el mundo digital o en el mundo físico, y después pasar al mundo digital o pasar al mundo físico, digamos, ¿no? Y claramente vemos que la modalidad de trabajo del retail, de las compras, de los supermercados, del acceso a las tiendas de proximidad, etcétera, de las farmacias, de todo lo que tiene que ver con salud, de todas las compañías de servicio hoy que están cambiando sus canales de atención, que muchos eran físicos, a canales virtuales, con lo cual esto también entendemos que es algo que llegó para quedarse. La omnicanalidad del lado de la mirada de negocio, pero del lado de la tecnología, lo que hay es algo que se viene trabajando y que por ahí en empresas que nacieron nativas digitales está más arraigado, que es la multiexperiencia. La multiexperiencia es una visión más técnica y hay unas arquitecturas que la soportan, digamos, ¿no? Y hay unas tecnologías que soportan esto, el cómo construir aplicaciones que tienen funcionalidad específica para un usuario en función de el journey que están viviendo. Si tengo un arquetipo de comprador, un arquetipo de cliente, un cliente determinado, le ofrezco la experiencia con la funcionalidad que habitualmente consume, ¿no?
Y eso en la mirada del cliente, y del mismo modo lo podemos aplicar desde el lado de la mirada de los proveedores, ¿no? Vemos más integración en los sistemas, viejos, nuevos, y esto también de cómo reconfiguro mis propias funcionalidades y mis sistemas que por ahí no son tan modernos, y cómo los ofrezco al público y a clientes y proveedores de manera más novedosa a través de aplicaciones móviles, web, experiencias inmersivas, etcétera, ¿no? Así que este punto creo que lo escuchamos y creo que hay que prestarle atención, va a ser una de las cosas que nos va a acompañar en la transición. Ahí José, hago un comentario, ¿puede ser? Sí, cómo no. Y esto está más, digamos, y esto no es futuro, esto es presente. Así como hablábamos en algún artículo y en alguna charla sobre la cantidad de clientes que inician una transacción en el medio digital para terminarla en el medio físico, piensen que hasta, por ejemplo, en un banco, hoy si quiero ir a hacer un trámite, empiezo en el medio digital pidiendo un turno y termino el trámite haciéndolo en el lugar físico, pero si pudiera no hacerlo en el lugar físico, mejor todavía. Entonces, esas son soluciones del hoy. Los pequeños comercios recogiendo pedidos por WhatsApp para después poder pasar a buscarlos. No pagar con la tarjeta de plástico, sino pagar con una app que te permita no tener contacto. O sea, son cosas que hoy nos habilitan negocio. Entonces, en el sentido de la urgencia, es realmente urgente atender este tipo de necesidades o cambios en la experiencia o en la demanda de calidad del usuario, del cliente. Y del otro lado, esto es como la pesadilla de Haití, porque el cliente ve como natural hacer un montón de actividades que después internamente en la organización es muy difícil de congeniar, desde catálogos de productos, precios o clientes que no coinciden de una aplicación a la otra, tecnología que parece funcionar muy bien, pero después tiene un montón de cuestiones. Entonces ya ahí hay una charla en Practia Talks, en Practia Academy específica de multiexperiencia, pero no nos interesa solo armar la arquitectura. Tenemos que pensar en cómo después eso lo vamos a poder sostener e introducir cambios a un ritmo muchísimo mayor que el anterior. Entonces ahí hay un desafío muy grande tecnológico. Es entender de nuevo entender al nuevo cliente o las nuevas costumbres del cliente, y por el otro lado, implementarlas en tiempo y forma dentro de la organización. Gracias, Ernesto. La segunda, y son tres, de las cosas que queremos agregar, y no es una tecnología, pero es una metodología, si se quiere, son formas de trabajo que lo que hacen es contribuir y facilitar esta transformación, ¿no? Y tiene que ver, obviamente, la agilidad, el design thinking y el lean. Algunas cosas que son más antiguas y algunas cosas que son nuevas, ¿no? Ya las organizaciones venían con la idea de agilizar procesos en general, y con este fenómeno lo que hay que agilizar también aparece el espacio de poder innovar, digamos. Tuvimos también una charla, ya citando charlas como hace Ernesto, de Paulina Becerra, sobre agilidad en términos de innovación, que estuvo bastante bien, quedó grabada, así que si alguno lo quiere ver, es interesante, ¿no? Pero estas formas nuevas de trabajo permiten gestión distribuida, permiten repensar rutinas, las dinámicas, la forma de trabajo, cómo hacer el tema más liviano, ¿no? También el cómo gestionar en estos momentos y descubrir, dar soporte, digamos, al descubrimiento de esos nuevos productos, esos nuevos servicios, mover la frontera de los productos y servicios tradicionales hacia productos digitales, ¿sí? Acá, permitime agregar un par de comentarios. Las organizaciones ya venían en este proceso de, entre comillas, agilización, teniendo los típicos problemas de qué es agilidad para un determinado área versus agilidad para otro área. Y muchas de ellas habían logrado acomodarse a empezar a
implementar metodologías ágiles en sus procesos. La pandemia y la no presencia física obliga a las organizaciones a repensar esos rituales que tenían, tanto a nivel funcionamiento operativo como a nivel de cómo pensar, innovar y ser creativos en conjunto. La retrospectiva que hacíamos todos juntos en un salón, hoy la tenemos que hacer en una plataforma de colaboración. Desde cosas tan sencillas como esa hasta cosas más complejas. Por el otro lado, este tipo de participaciones grupales en formato virtual exige un poquito más de disciplina y pensamiento en todo lo que tiene que ver con la preparación de esas actividades, y ahí es donde vemos que el Design Thinking es una herramienta muy útil para facilitar esos espacios y volverlos lo más productivo posible. Y el último punto tiene que ver con la eliminación de desperdicios, un principio Lean muy antiguo, no es algo nuevo. Bueno, hoy más que nunca tenemos que entender qué podemos eliminar de los procesos que nos hacen que no sean fluidos, rápidos y ágiles. Y hay cosas que por ahí no deberíamos necesitar eliminar, pero no nos queda otra por cuestiones de distanciamiento o de no estar juntos, que tiene que ver con los pasos físicos. Ahí es donde se pega por ahí con el tema automatización, que es esto de encontrar en los procesos de negocio o en las cadenas de valor aquellos pasos que son físicos, no son digitales y que yo podría cambiar automatizándolo. Entonces acá hay un combo de forma de trabajo, de rutina de trabajo, que parte de esas cuestiones se reemplazan con tecnología, usando tecnología o implementando tecnología. Gracias, Ernesto. Y el siguiente punto es el tema de seguridad, seguridad y privacidad, ¿no? Tuvimos una situación de emergencia, se empezó a operar como se puede, digamos, sobrevivir. La seguridad no necesariamente estaba en primer lugar. Hablamos de seguridad informática por ahí, no del cuidado de la gente. Y ahora que ya estamos estabilizando la operación, ahora que ya se está trabajando en cómo hacer que estos mecanismos de acceso y de trabajo remoto sean más seguros. También aparecen cosas con la vuelta relacionadas con la seguridad física, el cómo vamos a operar en las oficinas. Se plantean escenarios operativos diferentes, digamos, ¿no? Escuchábamos algunos de los CISOs donde lo que contaban era que se había incrementado las formas de ataques, la sofisticación de los ataques, la ingeniería social, obviamente aprovechando esta debilidad del interés de escuchar de temas de COVID o avisos alrededor de COVID, o cosas que no son circunstanciales que sucedieran, aprovecharlas para fines, para hackear, para acceder a información, etc., ¿no? Llevándolo a un plano más cotidiano y metiéndonos por ahí con la privacidad, con esto del apuro y de conseguir medicamentos, podemos mandar una receta por WhatsApp, se la mandamos a un empleado de una farmacia, pero ese no es un mecanismo válido, por ahí se lo estamos mandando al teléfono del empleado de la farmacia que después la procesa. Todo esto son procesos que son circunstanciales, pero que no deberían sostenerse ni mantenerse, y que además la misma gente va a empezar a pedir que no funcionen de esta manera, digamos, ¿no? No sé, Ernesto, acá si quieres acotar algo. Poquito, la verdad, contaste todo lo que por ahí yo podía decir. Sí, digamos que nos tomamos licencias para salir del paso y ahora tenemos que emprolijar algunas cuestiones. La buena noticia es que esta situación nos pone viento de cola para algunas cuestiones que eran difíciles de lograr antes. Entonces, hoy todo lo que tiene que ver con receta digital es un tema de agenda, todo lo que tiene que ver con firma digital es un tema de agenda. Entonces eso hace que el hecho de estar presente en la discusión hace que el Estado por ahí avance en la legislación de una de estas cosas y entonces las empresas pueden avanzar sobre seguro
sobre la implementación. Otra cosa interesante es todo lo que tiene que ver con interoperabilidad, que también hoy es un tema, y cómo hacerlo en forma segura. Perfecto. Bien, vamos con la tercera pregunta. La tercera pregunta tiene que ver con todo el abanico, los 5 invitados que teníamos al principio y los 3 que agregamos: omnicanalidad, multiexperiencia, agilidad y temas de seguridad, que se unen a los 5. ¿Cómo los ven y cuáles creen que son más útiles que otros? Aquí tienen que rankear, creo. Así que vamos al Menti. Y el código es 267158. Les pedimos que puntúen cuáles creen que estas tecnologías van a ser útiles. Tecnologías, metodologías, forma de trabajo para esta nueva normalidad, ¿sí? 267158 en el menti.com. Al final vamos a repasar los cuadros. Seguimos con la presentación, Ernesto. Ya estamos cerrando, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, para cerrar, les dejamos algunos pensamientos para que ustedes trabajen, digamos. Pensando en el hoy, en cómo estamos operando, creemos que el cuidado de la gente y la comunidad sigue siendo lo más importante. Las organizaciones funcionan porque la gente las hace funcionar, y porque tienen una comunidad en donde operar. Todavía hay mucho trabajo, energía o espacio mental dedicado a la continuidad de la operación y a mantener a toda la organización comunicada. Por eso es que todavía vemos centralizada la comunicación relacionada principalmente con los temas de cómo manejar la cuarentena. La cultura del trabajo remoto, esto de cómo va derivando de todos en casa porque no queda otra, a trabajo distribuido, donde algunos podemos volver, otros no, es importante. Seguimos creyendo que la forma de desplegar tecnología nueva es incremental y iterativa. Tenemos que priorizar hacer cosas chicas, efectivas para el hoy, por ahí con un ojo pensando en cómo van a ser mañana. Pero no podemos embarcarnos en grandes proyectos de tecnológicos todavía porque nos están corriendo el arco todavía. Cuando eso pare, seguramente podremos plantear horizontes más amplios. Para la idea de transición, acá si querés, José, puedes avanzar. Sí. Creemos que en esta transición se agregan 3 temas importantes. Obviamente esto no es un sí, no hay un día que termine el hoy y empieza la transición. Va cambiando eso. Pero vemos que el tema de lograr agilidad operacional, de lograr que los procesos fluyan y de sacarnos de encima los desperdicios, las cosas que eran vieja normalidad, pasa a ser un tema de agenda. La digitalización del negocio, podríamos decir la digitalización del negocio tradicional, lo que hacíamos, lo que era nuestra razón de ser, nuestros productos y servicios, cómo los volvemos un poco más digitales, ya sea a nivel procesos o a nivel resultado, valor para el cliente, son un tema de la transición. Vamos a tener que seguir haciendo eso, vamos a tener que seguir trabajando. Y la gestión por escenarios. Hay una charla de Daniel Yankelevich, en realidad dio varias charlas Daniel, donde fue contando un poco todo el tema de cómo seguir operando en esta crisis, que son muy interesantes. La última tenía que ver con escenarios. Y esta idea de que, bueno, no puedo, voy a tener que trabajar con más de un escenario y voy a tener que trabajar con escenarios que no tengo del todo definidos y voy a tener que hacer las cosas pensando en que por ahí pasado mañana las tenga que tirar y manejar de otra manera. Y para más adelante, el último, tenemos 2 cosas que también mencionamos. Esta idea de negocios digitales, es decir, el hecho de que ya no tengamos el mismo nivel de circulación de gente,
a nuestro negocio puede afectarlo y entonces tenemos que reinventar nuestro modelo de negocio o reforzarlo o agregarle cosas. ¿Qué cosas? Bueno, negocios que tengan que ver más con el ámbito de lo digital. Y ahí sí, por ahí es un greenfield, ahí sí es pensarlos de cero. Creemos que eso, por ahí no en el hoy, pero en los próximos meses va a tomar mucha más, va a ocupar mucho más espacio de pensamiento en las organizaciones. Y el último punto es el de la innovación incremental y ágil. Esta idea de ajustar los procesos para poder pensar y tener ideas creativas nuevas y tener un ciclo de implementación rápido, eventualmente un ciclo de prueba y error rápido. Hay charlas sobre este tema a manos de Fernando Cervoni y hay una charla también de Juan Echagüe para hablar más de esto. También la de Paulina fue muy interesante. Esta cuestión de tenemos que crear más rápido, no vamos a estar en situaciones ideales para crear, o para innovar, no vamos a conocer todas las variables. Bueno, igual tenemos que hacer eso. Así que, bueno, creo que esto es un poco el cierre de la presentación. Bien. Bien, Ernesto, fíjate si ya tenemos alguna pregunta mientras yo voy poniendo los resultados del Menti y los comentamos, digamos, ¿no? Vamos al... Bueno, ¿cómo están operando hoy en forma remota? 100% remota, parcialmente remota. Vemos gente que está operando de alguna manera ya con presencia en oficinas. Nadie Acá piensa se ve que no vamos a volver a como estábamos. No, tal cual, está clarísimo, Cero nadie opción. piensa que... Sí. Sí. Bien. Y evidentemente también no está todo definido en cómo volver y obviamente que presenciar con cambio de procesos también es relevante, ¿no? Bien. Las dificultades, bueno, se redujo el tema de las aplicaciones, o sea que de alguna manera eso está como encaminándose, pero sí sigue habiendo un dolor donde hay procesos que no son digitales, ¿no? Ese es el ganador de este slide, ¿sí? Y lugares para mejorar calidad de servicio, tiempo de respuesta, los aspectos de seguridad, digamos, ¿no? Bien. Finalmente, bueno, el ranking de tecnologías que piensan que van a ser, que van a seguir siendo útiles o son útiles y están siguiendo siendo útiles, tenemos como ganadores la automatización de procesos y los temas de colaboración. Cloud, agilidad siguen en tercer y cuarto lugar. Bueno, y por ordenar temas siempre en los rankings hay cosas que quedan por ahí atrás, ¿no? Pero no hay nadie que no haya tenido alguna puntuación, ¿no? Para estar en el ranking. Así que creo que venimos acertados, Ernesto, con la interpretación de temas. Sí, sí. Bueno, en cuanto a las preguntas, algunas las fuimos contestando, fueron algunos comentarios. Hubo una mención a Inodoro Pereira sobre mal pero acostumbrados. Estamos de acuerdo con eso. Tenemos 3 preguntas. La primera, la leo, José, Oh, es: Cloud y SaaS no son soluciones reales. Es trasladar el problema a un proveedor tercerizado que se dedica a eso, porque ese proveedor sí tiene las aplicaciones, servidores y redes on-premise. sí, es cierto. Es cierto que es así, pero lo que estamos viendo y el resultado que estamos teniendo tiene varias aristas, por un lado, pero en general está funcionando. O sea, no estamos viendo grandes errores, grandes caídas, grandes malas respuestas de estos proveedores, ¿no? Vemos algunos puntos, experimentamos algunas cosas, pero en general los que proveen este tipo de soluciones tienen más mecanismos para que funcionen, ¿sí? Efectivamente, si estuviéramos en una pandemia,
total y esta gente tuviera sus procesos montados como para tener que estar in situ para resolver las necesidades de los clientes, evidentemente no sería, pero están armados de manera mucho mejor que lo que puede estar por ahí una empresa específica, que su negocio es otro y no es el de cloud, ¿no? Sí, es una cuestión de riesgo y de especialización. Es cierto que al fin y al cabo termina siendo, haciéndose el trabajo de una manera parecida. No todos los casos, ¿no? Porque hay empresas que tienen tanta especialización que han logrado hacerla automáticamente. Entonces, por ejemplo, no todos arman los pedidos manualmente. Tenemos un Amazon que los arma con robots y sí, tenemos el almacén de la esquina que los arma alguien. Entonces, no siempre es así, pero mirado desde el punto de vista de la organización que decide irse a la nube o decide tercerizar un servicio, lo que busca es repartir un poco el riesgo y comprar especialización en la tarea porque cree que no es relevante especializarse en esa tarea uno. A veces inclusive consigue economías de escala, en el sentido que por ahí sale más barato contratar un servicio tercerizado que armar toda la infraestructura que uno necesitaría para hacer esa tarea. Sí. La otra mirada es la dependencia que esto genera, y en alguna de las charlas y escenarios de continuidad de negocio se mencionaba el tema, y claramente hoy dependemos de la energía eléctrica y dependemos de Internet, y dependemos de esas cosas como pasaremos a depender de servicios cloud. ¿Vislumbramos escenarios donde haya una disrupción que nos impida operar en estos lugares? Y es una buena pregunta, depende del negocio y depende de quién. Hay que ver si uno monta escenarios para pensar que estas dos cosas no están, digamos, ¿no? Acá hay otra pregunta. ¿Cuánto tiempo va a llevar la transición para las empresas que tienen un grado menor de cultura digital? No sé si te animas, Ernesto. Yo creo que no sé si hay una respuesta clara para esto, pero me parece que hay una cuestión que es importantísima, que es la necesidad, ¿sí? Y creo que hoy la necesidad ha acelerado la digitalización y ha acelerado cosas que eran impensables y ha roto un montón de barreras, ¿sí? Con lo cual va a llevar seguro más tiempo que los que estaban ya en un camino iniciado, pero me parece que lo van a hacer, digamos, ¿no? Como estamos viendo en la práctica que hay muchas cosas que se han podido hacer y hacer mucho más rápido que lo que la gente tenía pensado, ¿no? Hay una cuestión, es que esta situación no te deja otra. Entonces hay un montón de cambios que se están haciendo porque no te queda otra, porque tenés que sobrevivir. Por el otro lado, esta situación también baja las resistencias. En organizaciones grandes donde antes pensaban 3 veces antes de permitir, hablamos del ejemplo del home office, que antes había que llenar 600 millones de formularios y tener un montón de conversaciones para que alguien se tome un día para trabajar desde la casa. Bueno, hoy estamos todos trabajando desde la casa. Entonces hay como un clima propicio para hacer de estos cambios. Por esto que decíamos que, bueno, ahora nos los permiten, nos tomamos licencias poéticas, resolvemos algunas cosas como podemos y después las vamos emprolijando. Lo que está claro es que el poder funcionar digitalmente, para no estar expuestos a este tipo de riesgos en particular, se está volviendo más una necesidad que un nice to have. Entonces, aquellos que no se pongan a trabajar en esto, y están complicados. Están complicados. Tengo una última pregunta, porque ya nos pasamos, nos van a retar, José. ¿Por qué piensan que estas cosas nuevas no se nos ocurrieron antes? Acá es cierto, hay ideas que no parecen innovadoras o balas de plata que aparecieron hoy. Pero es que para mí es que justamente es la tormenta perfecta. Vos en 2019, con los vuelos llenos, los restaurantes llenos, los supermercados llenos, el consumo a tope,
venías con la idea de cambiar el carrito de compra porque no estaba andando bien y te decían, mirá, la plata es finita, la vamos a poner en otro lado. Y bueno, y listo. Y esa idea no es que, esa idea quedó cajoneada. Hoy volvés con esa idea y te dicen, ok. Entonces, en realidad es que hoy la necesidad está, la obligación está, y la plata se encuentra, y la buena voluntad que antes no tenías, también la tenés porque se nota que es algo que va a servir. Tiene que ver con el replanteo de los presupuestos de tecnología que hablábamos hace un rato. Entonces puede ser que no sean ideas nuevas, son ideas que hoy son más fáciles de digerir organizacionalmente que en otro momento. Y tenemos un último comentario que viene al pie o al caso de todo esto que dice la necesidad tiene cara de hereje. Exactamente. Bien. Muy bien, Ernesto. No nos pasamos de tiempo, agradecerles a todos la presencia e invitarlos a seguir escuchando los Practica Talks. La semana que viene hay nuevas cosas, también hay charlas de CEOs, hay un nuevo foro de CEOs, así que los invitamos a seguir en contacto. Te Tal dejo, cual. Ernesto, muchas gracias. Muchas gracias a todos y no se olviden que estas charlas quedan publicadas en el canal de YouTube, con lo cual si creen que alguien se puede beneficiar escuchándola más adelante, la pueden recomendar. Todo lo que la recomienden, bienvenido. Gracias y hasta luego.